Un niño fue llevado al hospital con el corazón ya detenido y múltiples lesiones en la cabeza, mientras que detrás de la precaria casa de la que acababa de salir, la gente murmuraba sobre una gorra de Spider-Man, presuntamente manchada de rojo, objetos quemados a toda prisa en el patio y las declaraciones escalofriantemente cambiantes de los mismos adultos que se suponía debían protegerlo. Lo más doloroso es que, antes de que ocurriera la tragedia, el niño había abrazado con fuerza a su padre, llorando desconsoladamente y suplicando que no lo llevaran de vuelta a ese lugar, pero ese grito de auxilio quedó sepultado bajo papeles, resoluciones y el silencio helado de los adultos durante muchos meses. Entonces, en aquella última noche, ¿quién fue realmente el que empujó al pequeño por un camino sin regreso? A las 8 de la mañana, Diego Smith Hebelneus, con un futuro prometedor por delante, llegó a la casa de la calle Seminario para recoger a Belén, como hacía siempre. Pero quien abrió la puerta ese día no fue Belén. Frente a él estaba Ruth, que, con frialdad, le apuntó con un arma y lo obligó a entrar. En apenas unos segundos, el ambiente familiar de una mañana normal se convirtió en una escena de pánico. Dentro de la casa, estalló de manera repentina un forcejeo. Belén quedó paralizada y apenas alcanzó a soltar gritos de horror cuando Ruth perdió el control del arma. Se escucharon 2 disparos. Uno de ellos impactó a Diego. Al oír el estruendo, Agustín bajó de inmediato desde la planta alta. Pero lo único que encontró fue a Diego desplomado en el suelo. Salió corriendo para perseguir al atacante que estaba en la acera. Entonces, Ruth llevó la mano hacia sí, como si fuera a sacar el arma una vez más, obligando a Agustín a regresar a la casa. Inmediatamente después, Ruth saltó al auto, arrojó al asiento trasero la bolsa con el dinero que acababa de reunir y huyó del lugar. Al mismo tiempo, en la casa de enfrente, María del Pilar parecía haber comprendido que su plan se había desarrollado casi tal como lo esperaba. Julio Castillo, su mayordomo y empleado doméstico, percibió enseguida que algo no estaba bien. Según relataría más tarde a la policía, mientras los gritos y los disparos resonaban desde la casa de sus familiares, María del Pilar apenas se asomó por la ventana. Luego fue a bañarse, desayunó, recibió la llamada en la que le informaban que Diego había muerto, pero no mostró ni pánico ni abatimiento. Lo que más heló la sangre de Castillo fue que, justo después, ella se limitó a escribir en silencio varios cheques y a pedirle que fuera a retirar dinero en efectivo. En cuanto a Ruth, al regresar a su casa, desmontó el arma que había usado, intentó lavar la ropa manchada de sangre y, al no poder borrar las huellas, la quemó con gasolina. A las 11:15, pasó por el café Icabaru y luego fue a Kurnikova, desde donde llamó a María para decirle que las cosas no habían salido como estaban planeadas y para pedirle que se comunicara con él. Pero todavía no sabía que, desde ese mismo momento, los vecinos ya habían alcanzado a anotar la matrícula del auto con el que huyó. Y fue precisamente ese pequeño detalle el que empezó a estrechar el camino de su fuga. Esa misma noche, la policía siguió las pistas y llegó hasta la casa de Ruth. Fue detenido poco después, cuando todavía creía que le quedaba tiempo para encontrar una salida. Bajo la presión de la investigación, Ruth no tardó en pedir perdón a la familia de la víctima y comenzó a contarlo todo para intentar salvarse. Admitió que había sido él quien causó la muerte de Diego, pero al mismo tiempo aseguró que no había ideado el plan. Según su versión, María del Pilar era la verdadera autora intelectual, la mujer que lo había contratado para atacar a Agustín e incluso quería que su cuñado quedara destruido de la manera más cruel. Pero esa confesión no se detuvo en el crimen recién ocurrido. Ruth también declaró que, unos meses antes, la misma María del Pilar lo había contratado para matar a Francisco, su exmarido, y a Héctor, el hombre que estaba con él en ese momento. Esa revelación cambió de inmediato por completo el rumbo de la investigación y al mismo tiempo abrió el camino para la liberación de Sosa
quien había sido arrastrado injustamente al papel de sospechoso en el caso del doble homicidio. Cuando el eslabón más importante salió a la luz, la policía dirigió su atención hacia la mujer mencionada en ambos crímenes. Apenas 2 días después de la muerte de Diego, los agentes llegaron a la casa número 95 de la calle Seminario. Allí encontraron a María del Pilar inconsciente, tras un intento fallido de quitarse la vida, con Castillo a su lado. Ella fue trasladada al hospital y la vivienda fue registrada de inmediato. En medio de repetidas negaciones, María del Pilar siguió insistiendo en que no tenía ninguna relación con las muertes de Francisco, Héctor ni Diego. Pero desde ese instante, todas las sospechas comenzaron a cerrarse sobre ella. María del Pilar Pérez López nació el 21 de diciembre de 1951 y fue la mayor de 3 hermanas. Después de ella, nacieron Magdalena y Gloria. Aunque hacia afuera las 3 parecían bastante unidas, María del Pilar destacó desde muy temprano dentro de la familia y también fue la hija que recibió más favoritismo por parte de su padre, José. En el Colegio Mariano de Sundstad siempre se mostraba impecable, ordenada y casi nunca dejaba ver nada fuera de lo normal. Pero, a los ojos de su madre, era una persona muy distinta. Aurelia contaría más tarde que, desde niña, María del Pilar tenía un carácter agresivo y una gran facilidad para descargar su enojo sobre otros. Una vez, con apenas 5 años, pateó a una empleada de la panadería familiar. En otra ocasión, incluso abofeteó a una trabajadora delante de los clientes. Ya de mayor, también llegó a tomar dinero de su madre a escondidas, lo que fue tensando cada vez más la relación entre ambas. Aún así, al salir de casa, María del Pilar seguía sosteniendo una imagen completamente diferente. En 1971, ingresó a estudiar arquitectura en la Universidad Católica, donde sus compañeros la recordaban como una mujer atractiva, seria y muy correcta. Fue también allí donde conoció a Francisco Zamorano Marful. Se casaron en 1976 y tuvieron 2 hijos, Juan José y María Rocío. Tras graduarse en 1978, ella remodeló la casa a su gusto. Para muchas personas de su entorno, era una mujer alegre, amable y siempre ocupada con su trabajo. Pero con el paso del tiempo, la realidad de su vida privada empezó a revelar una distancia inquietante entre esa apariencia y la persona que realmente era por dentro. En 1990, cuando José comenzó a padecer Alzheimer, la familia también empezó a entrar poco a poco en una nueva etapa de fractura. Desde 1990, cuando José comenzó a padecer Alzheimer, la guerra dentro de la familia también empezó a estallar en silencio. María del Pilar, Gloria, Agustín Molina, Mirabel y otros parientes comenzaron a disputarse la fortuna que José había construido en la calle Seminario. Según relataron varios miembros de la familia, María del Pilar despreciaba especialmente a Agustín, no solo por su origen, sino también porque estaba convencida de que, después de haber sido favorecido por su padre, él intentaba apropiarse de lo que pertenecía a la familia. En 1995, María del Pilar se separó formalmente de Francisco, aunque nunca llegó a divorciarse. En ese mismo periodo, inició una nueva relación con el arquitecto Rafael Felip. Más tarde, Rafael contaría que, durante los años en que José estuvo enfermo, él temía que Gloria y Agustín no lo cuidaran de manera adecuada, e incluso que lo hubieran dejado en condiciones de abandono. Algunos vecinos también afirmaron que, cuando la salud de José empeoró, a María del Pilar le impidieron ver a su padre. En 1999, José murió. Tras su fallecimiento, María del Pilar heredó el 70% de los bienes, entre ellos la casa número 95 de Seminario, donde vivía, y también la gran casa número 97, donde residía el resto de la familia. Desde entonces, la distancia entre ella, su madre, sus hermanas y los demás parientes se volvió casi irreparable. Los vínculos se fueron quebrando uno tras otro, mientras la desconfianza crecía cada vez más, hasta que el 6 de julio de 2002, la tragedia tomó otro rumbo, cuando Rafael dejó a María del Pilar
y presentó una denuncia en su contra por su presunta participación en un complot de asesinato. María del Pilar rechazó por completo todas las acusaciones y aseguró que no eran más que invenciones de un antiguo compañero sentimental. Sin embargo, en 2005, aquella causa terminó siendo archivada, pero los problemas a su alrededor no se detuvieron ahí. Ese mismo año, cuando Rocío quiso casarse con Rodrigo Arroyo, María del Pilar intentó impedirlo porque no aceptaba a ese hombre. Rocío se vio obligada a organizar todos los trámites con antelación para evitar que su madre interfiriera el día de la boda. Y desde entonces, la distancia entre ambas se hizo todavía mayor. En 2007, su hijo también se casó con Montserrat Hernando, otra mujer que María del Pilar tampoco aceptaba. No fue invitada a la ceremonia. Poco después, esa relación llegó a un quiebre definitivo cuando Juan José cortó todo contacto con su madre y además la acusó de haber empujado a su esposa por las escaleras. Algunos vecinos incluso afirmaron que María del Pilar había tenido una conducta parecida con su propia madre durante una discusión anterior. Alejada de las personas más cercanas de su entorno, María del Pilar cayó en un estado de aislamiento y depresión y tuvo que recurrir a medicamentos para sobrellevarlo. Mientras tanto, Agustín logró alcanzar un acuerdo extrajudicial sobre la redistribución de la herencia, con lo que obtuvo la posición que siempre había buscado. Pero lo que verdaderamente hizo estallar a María del Pilar no estuvo en los papeles legales. En 2008, cuando supo que Francisco mantenía una relación con Héctor Rodrigo Arévalo Olivero, comenzó a ver aquello como una humillación imposible de soportar. A los ojos de María del Pilar, la relación entre Francisco y Héctor no era solo un asunto privado. Ella la veía como una ofensa directa y, más grave aún, como una amenaza para el control que alguna vez había ejercido sobre su exesposo. Temía que Héctor influyera en las decisiones legales y patrimoniales de una manera que la perjudicara. Impulsada por esa obsesión, María del Pilar decidió usar parte de la herencia para contratar a José Mario Ruz Rodríguez. Le entregó un plano de la casa de Francisco y Héctor, y además le indicó el lugar donde guardaban el dinero. El 23 de abril de 2008, Ruz irrumpió en la vivienda y asesinó a ambos. El caso conmocionó rápidamente a la opinión pública y pasó a conocerse como el doble crimen de la calle Infante. Pero mientras la prensa y la policía exploraban distintas líneas de investigación, María del Pilar permanecía fuera del foco de sospecha. Quien terminó detenido en ese momento fue Claudio Sosa, propietario de la vivienda de la pareja, debido a conflictos relacionados con el arriendo y a ciertos elementos desfavorables surgidos durante la investigación. Bajo la presión de los interrogatorios, Sosa incluso llegó a declararse culpable, pese a no ser el verdadero asesino. En medio de todo aquello, la familia de Francisco se opuso a que María del Pilar asistiera al funeral, porque desde hacía tiempo ya sospechaban de ella. Aún así, pocos días después, ella se presentó en la tumba de Francisco y lloró como si de verdad fuera una exesposa devastada por el dolor. Solo que detrás de esa aparente tristeza ya comenzaba a tomar forma otro plan. En noviembre de ese mismo año, María del Pilar volvió a contratar a Ruz, esta vez con Agustín como objetivo. Le proporcionó otro plano de la casa, le señaló dónde estaba la habitación con la caja fuerte y le ordenó que, además de robar el dinero, atacara también a su cuñado. A los ojos de María del Pilar, la relación entre Francisco y Héctor no era solo un asunto privado. Ella la veía como una ofensa directa y, más grave aún, como una amenaza para el control que alguna vez había ejercido sobre su exesposo. Temía que Héctor influyera en las decisiones legales y patrimoniales de una manera que la perjudicara. Impulsada por esa obsesión, María del Pilar decidió usar parte de la herencia para contratar a José Mario Ruz Rodríguez. Le entregó un plano de la casa de Francisco y Héctor, y además le indicó el lugar donde guardaban el dinero. El 23 de abril de 2008, Ruz irrumpió en la vivienda y asesinó a ambos. El caso conmocionó rápidamente a la opinión pública y pasó a conocerse como el doble crimen de la calle Infante. Pero mientras la prensa y la policía exploraban distintas líneas de investigación, María del Pilar permanecía fuera del foco de sospecha. Quien terminó detenido en ese momento fue Claudio Sosa,
propietario de la vivienda de la pareja, debido a conflictos relacionados con el arriendo y a ciertos elementos desfavorables surgidos durante la investigación. Bajo la presión de los interrogatorios, Sosa incluso llegó a declararse culpable, pese a no ser el verdadero asesino. En medio de todo aquello, la familia de Francisco se opuso a que María del Pilar asistiera al funeral, porque desde hacía tiempo ya sospechaban de ella. Aún así, pocos días después, ella se presentó en la tumba de Francisco y lloró como si de verdad fuera una exesposa devastada por el dolor. Solo que detrás de esa aparente tristeza ya comenzaba a tomar forma otro plan. En noviembre de ese mismo año, María del Pilar volvió a contratar a Rus, esta vez con Agustín como objetivo. Le proporcionó otro plano de la casa, le señaló dónde estaba la habitación con la caja fuerte y le ordenó que, además de robar el dinero, atacara también a su cuñado. En el juicio, María del Pilar fue acusada de una serie de delitos gravísimos: el asesinato de Héctor Rodrigo Arévalo, el robo con homicidio en el caso de Diego y la conspiración para matar a Belén, Aurelia, Gloria y Agustín. En los días siguientes, casi 60 pruebas fueron presentadas ante el tribunal. Los fiscales Carlos Gajardo y Rodrigo Lazo expusieron más de 80 llamadas entre María del Pilar y Rus en los días posteriores a los crímenes, además del plano de la casa de Seminario 97, hallado en la vivienda del sicario. La fiscalía también dejó en claro que entre ambos no existía un contrato de asesinato en el sentido convencional. No había documentos ni citas pactadas de manera formal, solo pagos dispersos y promesas ambiguas. Pero lo que verdaderamente colocó a María del Pilar en una posición imposible de negar fueron los testimonios de las personas más cercanas a ella. Emilio Pérez, primo de María del Pilar, declaró que ya desde abril de 2008, ella le había pedido que buscara a alguien para darle un escarmiento a Agustín. Por su parte, sus dos hijos describieron a su madre como una mujer fría, violenta y profundamente calculadora, alguien que había convertido sus vidas en una larga etapa de angustia. Rocío relató que su padre, cuando aún vivía, estaba convencido de que María del Pilar quería matarlo, al punto de que, con el tiempo, bastaba con cruzársela por casualidad en la calle para que él huyera aterrado. Incluso Juan José no pudo ocultar la vergüenza de tener que presentarse ante el tribunal como hijo de ella, lo que terminó por derrumbar de verdad el muro de silencio alrededor de María del Pilar. Vino de la persona más cercana a ella, su propia madre. Aurelia compareció ante el tribunal detrás de un biombo, como si incluso en ese momento necesitara mantener distancia de su hija. En su testimonio, afirmó que María del Pilar había mostrado una ambición desmedida desde que era niña. Aunque nunca había pasado necesidades, Aurelia siempre creyó que su hija tenía un solo objetivo: quedarse con toda la fortuna de la familia. Aurelia recordó varios episodios del pasado que jamás pudo olvidar. María del Pilar había tomado dinero de la caja de la panadería familiar para pagar cuentas personales y también le había quitado dinero a su madre en distintas ocasiones, con todo tipo de excusas. Para Aurelia, ya no se trataba de impulsos aislados, sino de señales tempranas de una personalidad fría y calculadora. También conservaba con claridad un detalle que todavía le provocaba escalofríos. Después de un viaje a Estados Unidos, su hija había comentado que en Nueva York se podía contratar a un sicario para eliminar a cualquiera. Luego Aurelia habló del miedo que la había acompañado durante años. Ya no hablaba con su hija y casi no se atrevía a salir de casa por temor a encontrársela por casualidad. Cada vez que tenía que ir a algún lugar, vivía como si estuviera escondiéndose. Al escuchar eso, María del Pilar dijo que se sentía cansada y pidió salir de la sala. Pero el golpe más fuerte llegó después de una pregunta muy sencilla del fiscal: si aún sentía algo por su hija. Aurelia respondió que ya no quería sentir nada, y aquella respuesta fue lo bastante fría como para que toda la sala entendiera que esa relación llevaba muerta desde hacía mucho tiempo. Aurelia también dijo algo que hizo que el ambiente en la sala del tribunal se congelara por completo. Según contaban los vecinos, la persona que estaba detrás de los crímenes era la bruja, la forma en que se referían a María del Pilar. En cuanto a Diego,
Aurelia creía que aquel joven había muerto en lugar de toda la familia, porque si Rus no hubiera actuado mal y no hubiera sido detenido, los demás probablemente también habrían seguido siendo objetivos. Esos testimonios prácticamente acabaron con cualquier esperanza de atenuar la responsabilidad de la acusada. En enero de 2011, los acusados tuvieron la oportunidad de decir sus últimas palabras. Rus optó por guardar silencio. María del Pilar, en cambio, siguió insistiendo en que era inocente de todos los cargos. Pero el 19 de enero llegó el veredicto final. Ella fue declarada la autora intelectual detrás de toda la cadena de crímenes, mientras que Rus fue identificado como el autor material que los ejecutó. Ambos fueron condenados a cadena perpetua, con posibilidad de solicitar beneficios después de cumplir 40 años de prisión. Además de la condena penal, María del Pilar también fue obligada a pagar una indemnización superior a 900 millones de pesos chilenos a las familias de las víctimas. Ese fue el final en términos legales, pero también marcó el derrumbe definitivo de todas las apariencias que ella había intentado sostener durante tantos años. Después del juicio, el nombre de María del Pilar Pérez siguió muy presente en la opinión pública. La casa número 95 de la calle Seminario se incendió en 2012 y luego fue vendida para indemnizar a las familias de las víctimas. En cuanto a la vivienda número 97, donde Diego recibió el disparo mortal, tampoco permaneció igual. En su lugar, hoy funcionan oficinas y una farmacia. Los escenarios ligados a aquella tragedia fueron cambiando con el tiempo, pero la memoria del caso no desapareció. En prisión, María del Pilar no mostró señales de arrepentimiento. Desde 2018, asistió con regularidad a la misa dominical en la cárcel de mujeres de San Joaquín e incluso participó en la organización de la visita del Papa Francisco. En julio de 2022, su abogado presentó un recurso ante la Corte Suprema con la intención de revertir la condena, pero no tuvo éxito. Ese mismo año, María del Pilar también apareció en un canal de YouTube creado junto a su abogado, donde continuó exponiendo su propia versión de los hechos. Hasta después de todo lo ocurrido, María del Pilar siguió afirmando que era inocente y que nunca ordenó matar a nadie. Pero con todo lo que salió a la luz durante el juicio, lo más probable es que el resto de su vida transcurra entre rejas. La pregunta que sigue en el aire ya no tiene que ver con la sentencia, sino con algo más profundo. Si alguna vez llegará a aceptar que fue su propia ambición la que empujó todo demasiado lejos. Dejen sus opiniones sobre este caso en los comentarios. Siempre estamos atentos a lo que ustedes piensan. Y ahora nos despedimos. Hasta la próxima en los siguientes casos.